El análisis de desviaciones es una metodología para identificar las variables que han tenido un desempeño distinto al esperado según los presupuestos maestros de las empresas. Un primer elemento de control de gestión radica en saber lo que está ocurriendo en la empresa, ya sea con los recursos, sea con las personas a cargo de administrarlos. Luego, focalizar la gestión en aquellas variables que presentan efectos significativos sobre los resultados. En este tutorial veremos los análisis de desviaciones conocidos como de nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, relacionados únicamente con los costos directos de producción. En un próximo tutorial presentaré igual análisis de las variaciones que se producen en los costos indirectos de fabricación. Les habla el profe Lavín. Bienvenidos a mi canal académico, al cual estoy subiendo material de contabilidad y finanzas. Si te suscribes a mi canal, podrás informarte cuando tengas nuevo material disponible. Vamos entonces a la presentación del tema. El análisis de desviaciones es una metodología para desglosar los resultados logrados, compararlos con lo presupuestado y detectar el origen de las variaciones producidas, con el fin de comprender y gestionar las variables relevantes. Trabajaremos con la empresa ABC en una condición de trabajo acotada exclusivamente a la mano de obra directa. Todas las demás variables están en cero, cosa de poder mirar cómo se comporta esta variable y poder entender la aplicación de la metodología. La empresa ha hecho un presupuesto maestro para un periodo determinado de tiempo. Ya ha definido que en ese periodo espera vender 500 unidades. Las va a fabricar y las va a vender. Sus estimaciones son que el costo de la mano de obra directa es de 4.000 pesos por hora de mano de obra directa y está estimando que el total de mano de obra directa requerida va a ser de 1.000 horas en ese periodo. O sea, podemos determinar que si 500 unidades requieren 1.000 horas de mano de obra directa, significa que cada producto requiere 2 horas de mano de obra directa. Además, podemos anticipar que si el costo de la hora es de 4.000 pesos y cada unidad producida requiere 2 horas, entonces tenemos un costo de 8.000 pesos por cada unidad producida. La realidad de la empresa es que logró vender 400 unidades, el costo de la mano de obra directa fue de 4.200 pesos por hora de mano de obra directa y se requirieron en total 1.100 horas de mano de obra directa. De igual manera, podemos anticipar que 1.100 horas utilizadas para producir 400 unidades que se vendieron implica que cada unidad requirió 2,75 horas de mano de obra directa. De igual manera, si el costo de la mano de obra directa es de 4.200 pesos por hora y cada unidad requirió 2,75 horas, entonces el costo del recurso mano de obra directa fue de 11.550 pesos por unidad. Esta es la situación que la empresa presupuestó en un determinado momento y la contrapartida que tenemos es lo que realmente aconteció en el desarrollo de las actividades de la empresa. Si nosotros hacemos un análisis de desviación nivel 0, lo que estamos haciendo entonces es determinar la utilidad según el presupuesto maestro, que serían las 1.000 horas de mano de obra directa a razón de 4.000 pesos por hora. La empresa tenía presupuestado consumir 4 millones de pesos por concepto de mano de obra directa. Como no hay ningún otro costo ni ningún otro ingreso, la utilidad va a ser igual a los 4 millones de pesos. También determinaríamos el resultado real. ¿Cuál es el monto de la utilidad que realmente estaría presentando el estado de resultados de la empresa? Fueron 1.100 horas de mano de obra directa y el valor pagado por cada una de ellas o el valor devengado por cada una de estas horas fue de 4.200 pesos por hora y tenemos entonces 4.620.000. Si estamos haciendo un análisis de desviación nivel 0, solamente estamos comparando el nivel de las utilidades que genera el presupuesto maestro en comparación con las utilidades que se generaron en la realidad de la empresa. De esta manera tenemos una variación entre lo presupuestado y lo real de 620.000. Tiene una letra D para indicar que la utilidad se vio disminuida en 620.000 y es algo negativo para la empresa. El análisis de desviación nivel 0 no muestra ningún otro detalle salvo lo que estamos viendo en pantalla. Es una mirada muy global, muy general y no permite hacer ningún análisis, simplemente reconocer que la empresa tuvo mayores pérdidas. Si nosotros queremos hacer un análisis de desviación nivel 1, entonces entramos al proceso de que esta última línea hay que desglosarla, hay que identificar las cuentas que conformaron llegar a esta utilidad y tendríamos entonces el costo indirecto de fabricación fijo consumido, el costo indirecto de fabricación variable, la mano de obra directa, que es lo que estamos ahora trabajando, los materiales directos. Como resumen de
los costos de explotación y tendríamos también las ventas. En este ejemplo que estoy presentando, las ventas son cero. Para efectos prácticos, si hablamos de haber vendido unidades, vamos a suponer que el precio fue cero, porque estamos dejando todo esterilizado, todo limpio de cualquier otro número y podamos ver los efectos y los cambios que se producen solamente en una cuenta que conocemos es la de mano de obra directa. Ahí está. Tenemos entonces la utilidad es el resultado de los costos consumidos por mano de obra directa. No hay ingresos por venta, no hay costos de materiales directos, ni hay costos indirectos de fabricación variable, ni costos indirectos de fabricación fijo. Hemos limpiado el resto de números para concentrarnos solamente en la mano de obra directa, porque el análisis que hagamos con la mano de obra directa va a ser exactamente igual en metodología a lo que hagamos después en materiales directos. En relación a los costos indirectos de fabricación variable y costos indirectos de fabricación fijo, no vamos a hacer el análisis en este video tutorial, lo haremos en otro, porque tiene otros elementos a considerar que nos harían un video tutorial bastante más largo el que estamos haciendo en este minuto. Bien, nuestro análisis mejora también si nosotros agregamos otra fila más en la parte de arriba relacionada con las unidades que se han procesado. El resultado del presupuesto maestro fue preparado para 500 unidades, el resultado real, los números que están ahí contenidos, son efecto de haber producido y vendido solamente 400 unidades. El análisis de desviación nivel 1 entrega un mayor detalle sobre la composición de las distintas cuentas que conforman el estado de resultados. Sin embargo, sigue siendo un análisis bastante limitado y su limitación proviene a que estamos comparando la columna del resultado según el presupuesto maestro con la columna del resultado realmente obtenido y pensamos que estamos hablando de columnas que son comparables y la verdad es que no es así y creemos que estamos obteniendo una gran información con saber que las diferencias en la utilidad se producen en este caso en la mano de obra directa, pero lamentablemente esta información es muy limitada. ¿Por qué razón? Los números que están contenidos en la columna que se llama Estado de Resultados Presupuesto Maestro han sido preparados para un nivel de actividad de 500 unidades y el resultado real está preparado para 400 unidades. O sea, hay un efecto cantidad entre ambas columnas que nos están distorsionando la información, nos están engañando respecto a los números que estamos viendo y hay información que está escondida. Para poder entrar al análisis tenemos que trabajar en igualdad de condiciones y para eso vamos a tener que cambiar la columna llamada variación, la vamos a cambiar por una columna llamada presupuesto flexible, una columna en la cual vamos a presentar el estado de resultados considerando el nivel real de actividad que tuvo la empresa. Dicho de otra manera, sería el presupuesto maestro que la empresa habría hecho en su minuto si hubiese sabido que efectivamente iba a trabajar 400 unidades de producto. Si esa es la situación entonces y trabajamos aquí con 400 unidades de producto, la pregunta es ¿cuál sería el costo de mano de obra directa que debería asumir en los resultados ese nivel de actividad? Que no es ni 4 millones ni es 4.620.000. Pero no es muy difícil porque 4 millones dividido por 500 nos da 8.000 pesos, que es el valor de la mano de obra directa por unidad, y 8.000 pesos por 400 nos da 3.200.000. Ahí entonces, en esa posición, va a ir las 400 unidades por 2 horas, que es el estándar que la empresa definió para su presupuesto maestro, y además multiplicado por 4.000 pesos por hora de mano de obra directa. Y eso nos da la cifra que estábamos anticipando de 3.200.000. Y eso estaría dando abajo, en la última línea de utilidad, de 3.200.000. ¿Qué significa esta columna? Si la empresa hubiese presupuestado que su nivel de actividad iban a ser 400 unidades, la utilidad que debió haber arrojado es de 3.200.000. El presupuesto maestro indica una utilidad de menos 4.000 porque está trabajado en relación de 500 unidades. La verdad es que lo comparable no son las 500 unidades, sino que el presupuesto flexible para 400 unidades, 3.200.000 con 4.620.000, me está diciendo que hay un diferencial aquí ya de 1.420.000. Esto nos permite descomponer entonces la variación total en una variación producida por el nivel de actividad. La empresa había presupuestado una utilidad de menos 4 millones de pesos. Si hubiese tenido el presupuesto flexible para 400 unidades, estaría diciendo que hay una disminución de la pérdida de 800.000 pesos y también tenemos un diferencial entre el presupuesto flexible y el resultado real, que es de 1.420.000 pesos, que representa lo que se llama variación costo-gasto. Esto es un análisis de nivel 2. Determinar la variación costo-gasto y la variación nivel de actividad son ambas partes del análisis de desviación nivel 2.
Para poder trabajar con mayor claridad esta información, vamos a tener que incorporar aquí una columna entre medio que nos permita calcular las diferencias entre el resultado maestro y el resultado del presupuesto flexible, y una columna que nos permita calcular las variaciones entre el presupuesto flexible y el resultado real, que es lo que tenemos en esta pantalla. Entonces, vamos viendo con detalle. Tenemos aquí que el resultado del presupuesto maestro nos indica para la mano de obra directa menos 4 millones de pesos y en el presupuesto flexible nos indica 3.200.000. Tenemos entre ambas columnas una diferencia de 800.000 pesos favorables, es un ahorro de costos. El hecho de haber trabajado 100 unidades menos está produciendo un efecto de ahorro de 800.000 en los costos de la empresa. Si miramos la diferencia entre el presupuesto flexible y el resultado real, la empresa, si hubiese estado trabajando dentro de los estándares que había establecido en su presupuesto, debió haber tenido por costo de mano de obra directa 3.200.000. Tuvo en la realidad 4.620.000, lo que está indicando que la empresa ha tenido 1.420.000 desfavorables. Nótese que 1.420.000 desfavorables y 800.000 favorables hacen exactamente la diferencia total de 620.000 pesos que veíamos en análisis tipo 0 o en análisis nivel 1, pero ahora está descompuesta en dos. Por variación en el nivel de actividad, la empresa se ahorró 800.000 pesos. Por variación en el costo-gasto, la empresa incurrió en mayores costos de 1.420.000. Y esto es lo que produce en la última línea entonces el efecto sobre las utilidades de la empresa. Sin embargo, nuestro análisis puede ir más allá. Vámonos a un análisis de nivel 3. Fíjense ustedes que esos 800.000 que son favorables y ese 1.420.000 que es desfavorable se pueden descomponer. Para eso hagamos una revisión. Los 4 millones de pesos de costo de mano de obra directa corresponden a la cantidad de recurso utilizado según el presupuesto maestro multiplicado por el costo presupuestado que tiene ese recurso. Eran 500 unidades por 2 horas de mano de obra directa unitaria por 4.000 pesos por hora, nos dan los 4 millones de pesos. En el presupuesto flexible tenemos la cantidad de recursos que se establece de acuerdo al presupuesto flexible multiplicado por el costo presupuestado. En general hablamos de precio presupuestado, pero sabemos que en el caso de un producto que se vende, ese precio es el precio de venta, y en el caso de un recurso estamos hablando de un costo de adquisición del recurso. Esos 3.200.000 de costo de mano de obra directa de acuerdo al presupuesto flexible se obtienen de la multiplicación de las 400 unidades por los costos estándares que la empresa fijó. No nos olvidemos que el presupuesto flexible es el equivalente al presupuesto maestro, con la única diferencia es que estamos trabajando con las unidades que la empresa realmente obtuvo para ver cuáles habrían sido los estándares a los cuales habría llegado en cada uno de los recursos si es que hubiese trabajado con esas unidades. Lo que nos está diciendo entonces que el presupuesto maestro de la empresa fabricado para 400 unidades debió haber dado 3.200.000. Esos 800.000 de diferencia que tenemos ahí corresponden entonces a la cantidad del presupuesto flexible menos la cantidad del presupuesto maestro multiplicado por el precio presupuestado. El cálculo serían 400 menos 500, 100 unidades, multiplicado por 2 horas, serían 200, y 200 por 4.000 pesos por hora de mano de obra directa nos indica los 800.000. Vámonos ahora al resultado real. No es otra cosa que la cantidad real de recurso utilizado multiplicado por el precio real incurrido por ese recurso. Los 4.620.000 se obtienen entonces de multiplicar las 400 unidades que efectivamente se trabajaron por 2,75 horas de mano de obra directa por cada unidad, multiplicado por el precio al cual se pagó la mano de obra directa, de 4.200 pesos. Y esto nos da los 4.620. Este diferencial de 1.420.000 se explica por dos factores. En primer lugar, lo que se conoce como eficiencia-uso, que se determina como la cantidad real incurrida del recurso menos la cantidad del presupuesto flexible, y eso multiplicado por el precio que estaba originalmente presupuestado. Y tenemos otra variación que se llama eficiencia-precio, que se determina como precio real incurrido en el valor del recurso menos el precio presupuestado originalmente por la cantidad real de recurso utilizado. De esta manera, si nosotros somos capaces de determinar el valor de la eficiencia-uso y el valor de la eficiencia-precio, ambos efectos debieran sumarnos 1.420.000. Con la diferencia es que estamos claramente identificando cuánto de la utilidad se vio afectada por haber usado más o menos recursos,
o cuánto de la utilidad se vio afectado por haber comprado el recurso a un precio mayor que el establecido o menor que el establecido. Entonces, hecha esta aclaración, vamos entonces a los cálculos. La variación eficiencia-uso se determina como la cantidad real de recursos menos la cantidad de recursos establecida bajo el presupuesto flexible y eso multiplicado por el precio presupuestado. Si hacemos nuestro análisis, tenemos que la cantidad real son 2,75 horas de mano de obra directa multiplicado por 400 unidades, esa es la cantidad real de recursos utilizados. Tenemos 2 horas de mano de obra directa por 400 unidades, esta es la cantidad establecida en el presupuesto flexible y el precio presupuestado es el de 4.000 pesos por hora. Esto nos está indicando que tenemos una variación por eficiencia de uso de 1.200.000 desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque cada unidad tiene 2,75 horas de mano de obra directa y la empresa había estimado 2 horas de mano de obra directa por unidad. O sea, hay 0,75 horas de mano de obra directa de mayor uso de recursos, que multiplicado en las 400 unidades nos da ese diferencial de 1.200.000. La variación eficiencia-precio se calcula como el precio real del recurso menos el precio presupuestado por el recurso por la cantidad total de recursos utilizados. Tenemos entonces 4.200 pesos por hora de mano de obra directa, nuestro precio real, menos 4.000 pesos por hora de mano de obra directa, que es el precio presupuestado, multiplicado por la cantidad real de recursos utilizados, que son las 400 unidades que requirieron 2,75 horas de mano de obra directa por unidad, la cantidad real. Y esto nos dice que la variación eficiencia-precio fue de 220.000, también desfavorable. Hagamos raya para la suma y tenemos que la variación total costo-gasto de la mano de obra directa, 1.200.000 más 220.000, el diferencial total es de 1.420.000, que es exactamente el monto que teníamos en el recuadro que habíamos determinado. Mirando aquí nuevamente el recuadro, tenemos la eficiencia uso 1.200.000 desfavorable, la eficiencia precio 220.000 desfavorable y eso hace o eso explica el 1.420.000 desfavorable que tienen el resultado real respecto al resultado flexible. Bien, podemos también hacer una presentación gráfica de las variaciones entre el presupuesto flexible y el resultado real. Fíjense ustedes, tenemos un eje en el cual vamos a tener la cantidad de recursos y el otro eje vamos a tener los valores incurridos por esos recursos. El presupuesto flexible indica que para las 400 unidades deberían haberse incurrido en 3,2 millones de pesos, que son las 800 horas de mano de obra directa por el valor de 4.000 pesos por hora. Lo que ocurrió en la realidad es que se ocuparon 1.100 horas de mano de obra directa y el precio al cual se contrató el recurso fue de 4.200 pesos por hora de mano de obra directa. Ustedes se dan cuenta de que el área que está con las flechas rojas implica un incremento de los costos incurridos. No es muy difícil darse cuenta que 4.200 multiplicado por 1.100 horas de mano de obra directa nos van a dar los 4.620.000. La variación eficiencia-uso, vimos que era la cantidad real menos la cantidad presupuestada. Eficiencia-uso, entonces, cantidad real, es todo este segmento que tenemos aquí, menos la cantidad presupuestada, multiplicado por el precio presupuestado. O sea, estamos hablando de esa área. Y eso vale 1.200.000 desfavorable. Por variación eficiencia-precio, nos dicen que es el precio real menos el precio presupuestado. Este es el precio real, 4.200, menos el precio presupuestado es 4.000. O sea, tenemos por el lado de acá 200, multiplicado por la cantidad real. Y la cantidad real es todo este costado hasta llegar a las 1.100. Y eso es lo que tenemos aquí ahora achurado en verde. Y eso suma 220.000 desfavorable. El 1.200.000 más los 220 da el 1.420.000 de diferencia entre los resultados reales y el presupuesto flexible. Esto que hemos visto aquí en la gráfica es lo que se llama un análisis de dos desviaciones. El análisis nivel 3 se puede hacer de dos desviaciones o también se puede hacer con mayor meticulosidad en tres desviaciones. Veamos la gráfica cómo sería en tres desviaciones. Aquí tenemos el área que representa el presupuesto flexible, el precio presupuestado de 4.000, la cantidad de recursos presupuestada de 800 horas presupuestada para esas 400 unidades y eso da los 3,2 millones. Tenemos el precio real pagado por el recurso, 4.200.000, el precio real pagado por el recurso de 4.200 pesos por hora y tenemos la cantidad real de recursos de 1.100 horas de mano de obra extra. Tenemos la primera desviación, que es la eficiencia-uso, que es la cantidad real menos la cantidad del presupuesto flexible por el precio presupuestado, que es el área según lo habíamos visto en la gráfica anterior y eso totaliza 1.200.000.
La variación, lo que llamábamos antes variación eficiencia-precio, se puede descomponer en dos, lo que se llama eficiencia-precio neto y lo que se llama variación conjunta precio-uso. La variación eficiencia-precio neto sería la diferencia entre el precio real menos el precio presupuestado multiplicado por la cantidad de recursos que estableció el presupuesto flexible. Es decir, estamos hablando de esa área. Esa es la variación eficiencia-precio neto. Y nos queda otro rectángulo que representa la variación conjunta. Es la variación conjunta precio-cantidad que nos indica que es de 60.000. Esto depende, uno puede hacer el análisis de desviación nivel 3 en 2 desviaciones o en 3 desviaciones. La verdad es que no hay una gran diferencia metodológica. Sin embargo, hay profesores que solamente ven con 2 desviaciones y hay otros profesores que eventualmente lo pueden ver con 3. Pero les queda presentada la metodología en los dos casos para que ustedes puedan discriminar si les es útil o no útil trabajar con una o con la otra. Si ustedes se dan cuenta, los 220.000 están descompuestos en 160.000, que es la zona en verde, y los 60.000, que es la variación conjunta. La variación aquí tenemos de 200 pesos por hora de mano de obra directa, y acá tenemos el diferencial de 300 horas, el diferencial de mayor cantidad de horas de 300, lo que 300 por 200 nos da los 60.000 de diferencia. Y las tres en conjunto nos da el diferencial que está representando las columnas del presupuesto flexible y la columna del resultado real. Con esto terminamos el tutorial. Si te gustó o resolvió tus dudas, no te olvides darle un like. Nos vemos en un próximo tutorial.